Existen personas con habilidades extraordinarias clasificadas como superhumanos, capaces de realizar hazañas que para el resto de los individuos no serían posibles. En muchos casos, sus habilidades se manifiestan de una forma natural, ya sea por sus condiciones genéticas o a través de la práctica y el aprendizaje. Sin embargo, existe otro grupo de personas que comenzaron a experimentar habilidades increíbles tras haber sufrido algún tipo de infortunio. Veamos algunas de las historias más impactantes de personas normales que por accidente se convirtieron en superhumanos. Tony Cicoria, un cirujano ortopédico de Norwich, a la edad de 42 años experimentó un suceso que transformó toda su vida. Tras hablar con su madre desde una cabina telefónica, nada más colgar, fue alcanzado por un rayo que le hizo golpearse la cabeza y le paró el corazón. En ese momento, Cicoria tuvo una experiencia extracorporal. Su conciencia se separó del cuerpo y lo describe de esta forma: vi mi cuerpo en el suelo y me dije, estoy muerto. Vi que la gente se reunía en torno a mi cuerpo. Vi a una mujer, había estado esperando a mi lado para usar el teléfono, se inclinaba y me hacía la reanimación cardiopulmonar. Floté escaleras arriba, mi conciencia venía conmigo. Vi a mis hijos, comprendí que no les pasaría nada. Luego me rodeó una luz blanco-azulada, una enorme sensación de paz y bienestar. Lo mejor y lo peor de mi vida pasó ante mí a gran velocidad, pero sin ninguna emoción, puro pensamiento, puro éxtasis, mientras me decía a mí mismo, esta es la sensación más maravillosa que he tenido. Ya estaba de vuelta. En ese momento, Cicoria comenzó a sentir el dolor de las quemaduras en su cuerpo y se dio cuenta de que había regresado a la vida. A las pocas semanas de este incidente, Cicoria se empezó a obsesionar con la música de piano, a pesar de que nunca había tocado este instrumento. En su mente se agolpaban notas, acordes y melodías que tenía que dar forma a pesar de que no poseía instrucción musical. Actualmente es un compositor que vive para la música, porque como él mismo dice, la única razón por la que me han permitido volver a la vida es la música. Ben McMahon es un joven australiano que, a los 22 años de edad, sufrió un accidente de tráfico que le dejó en estado de coma. Los médicos temían por su vida y todos pensaron que no se recuperaría. Sin embargo, a los 7 días del accidente, Ben se despertó y al ver a una enfermera con rasgos orientales, trató de comunicarse con ella hablando en perfecto chino mandarín, causando el asombro de la enfermera. No me daba cuenta de que hablaba en mandarín, es algo que me salió natural, declaró Ben. El chico recuperó la conciencia con la sorprendente habilidad de poder hablar y escribir en mandarín con gran fluidez. Un idioma del que apenas sabía pronunciar unas cuantas palabras antes del siniestro. Increíblemente, se desenvolvía mejor en mandarín que en su lengua nativa, el inglés, el cual tardó 3 días en recordarlo por completo. Actualmente reside en Shanghái y hace uso de su nueva habilidad trabajando como guía turístico en China y como presentador de un programa de televisión en mandarín. Derek Amato llevaba una vida sencilla como padre de familia sin encontrar una vocación definida, hasta que, a la edad de 41 años, su vida cambió completamente. En 2006, durante la celebración de una fiesta en su casa, Derek se lanzó a la piscina por una pelota y se golpeó en la cabeza. Apenas pudo salir del agua e inmediatamente después se derrumbó y fue trasladado urgentemente al hospital. Le diagnosticaron una contusión grave con una leve pérdida de memoria y una reducción de un 35% de audición para toda la vida. Desde entonces le duele la cabeza con frecuencia y su vista es sensible a la iluminación fluorescente. Tras el accidente, Derek permaneció 5 días en cama hasta que finalmente pudo salir de casa. Fue directo a visitar a su mejor amigo Rick, que tenía un piano en su casa, y a pesar de que Derek nunca había tocado el piano, se sintió atraído a hacerlo. Fue un impulso irresistible, tenía que ir hacia allí y hacerle sonar. Fue como si de repente estuviera emparentado con Beethoven, como cuando alguien enciende un interruptor. Toqué una pieza clásica y continué así durante 6 horas.
Cuando paró de tocar y se dio la vuelta, vio que a su amigo Rick se le saltaban las lágrimas de emoción. ¿Qué le había sucedido a Derek? Antes del accidente nunca había estudiado música, pero al día siguiente en su cerebro comenzaron a aparecer sonidos, y al sentarse frente al piano descubrió que sabía tocarlo como un auténtico virtuoso. En la actualidad, 10 años después, es capaz de tocar 8 instrumentos sin haberlos estudiado. Jason Paget era un vendedor de muebles en la ciudad de Tacoma y llevaba una vida normal hasta que, en el año 2002, a la edad de 31 años, recibió una brutal paliza a manos de 2 individuos frente a un bar. El desafortunado incidente le provocó una hemorragia interna y una conmoción cerebral que le obligaron a guardar reposo. A los pocos días, Jason comenzó a notar algo extraordinario. Podía percibir la realidad como un tejido matemático. Veía una serie de líneas que conectaban diferentes puntos formando figuras geométricas. Podía intuir de forma automática ángulos ocultos o efectuar cálculos complejos con solo echar un vistazo. Percibía diagramas, representaciones lineales, fractales. Había adquirido la habilidad de ver la realidad a través de figuras geométricas complejas y fractales basados en la física y las matemáticas. Desde entonces no puede evitar numerar todo. Nunca masca chicle para evitar contar el número de mordidas que le está dando. Cada número le sugiere una imagen y cada imagen le sugiere nuevas formas. Son semillas de un fractal. Para Jason todos son fractales, patrones geométricos infinitos que expresa a través de sus increíbles obras. Tommy McHugh, que trabajaba como albañil en el Reino Unido, era un expresidiario conocido por consumir drogas y tener un carácter violento, hasta que, a los 51 años, sufrió un derrame cerebral y su vida cambió por completo. Estaba sentado en el inodoro. De repente sentí un estallido en el lado izquierdo de la cabeza y caí al suelo. Creo que la única cosa que me mantuvo consciente era que no quería ser encontrado con los pantalones bajados. En ese momento sentí un nuevo estallido en el otro lado del cerebro. Recuerdo despertar en el hospital y cuando miré por la ventana vi un árbol soltar números 3, 6, 9. Entonces empecé a hablar en verso. Tras haber sido intervenido quirúrgicamente, siente impulsos de escribir poesía, pintar y dibujar de manera obsesiva hasta 19 horas al día, aunque nunca antes le había interesado el arte ni la cultura. Tommy tiene dañado el lóbulo frontal de manera que su cerebro es incapaz de discriminar toda la información en bruto y crea siempre nuevas asociaciones, fomentando un aumento de la creatividad. Él mismo dice que sus pinturas representan una instantánea de una milésima de segundo en su cerebro. El funcionamiento del cerebro todavía sigue siendo un completo misterio, incluso para los expertos, ya que es un campo en el que falta mucho por investigar. Aunque no se ha dado una explicación definitiva sobre cómo se originaron estas habilidades, todas las teorías apuntan a que el cerebro compensa la falta de actividad en las zonas dañadas, activando otras áreas menos utilizadas y sanas. Estas historias reales son una muestra del increíble potencial del ser humano que todavía permanece inactivo. Quizás llegue el día en que alcancemos estas habilidades no por accidente, sino como consecuencia del desarrollo íntegro de nuestro ser.